Soy el licenciado Eduardo Márquez Rubio, alumno de la maestría en Derecho Procesal Penal en la Universidad de IEXPRO. Dentro de la materia taller de simulación de audiencias orales, realizaremos un ejercicio relacionado a la emisión de un fallo o sentencia dentro de un proceso que se instruyó por el delito de homicidio en grado de tentativa. Este tribunal de enjuiciamientos procederá a hacer de conocimiento el fallo y o sentencia que le ha recaído al presente proceso. Para tal efecto se les pide a las partes que guarden silencio. Este tribunal de enjuiciamientos, después de deliberar, ha llegado a una conclusión, la cual a continuación se les pondrá de su conocimiento. Es pertinente precisar que básicamente el presente asunto es lo relativo a una tentativa de homicidio calificado donde el sujeto pasivo del delito lo fue el comandante Gabriel Chacón Pérez, comandante de la Policía Estatal Preventiva, y como sujeto activo del delito Israel Gómez Sánchez, quien solo logró inferirle una lesión en la espalda. Para efectos de la deliberación y dictado del presente fallo, este tribunal de enjuiciamientos primeramente realizó una cronología de los elementos fácticos. Ello con la finalidad de establecer plenamente las circunstancias del lugar, de tiempo y modo. Una vez establecido el orden cronológico de los elementos fácticos, procedimos a realizar un análisis de los elementos de prueba desahogados en la audiencia de juicio. Para estar en posibilidades de normarnos un criterio respecto a dichas probanzas, realizar un análisis, una comparación y una confrontación con los elementos fácticos, los relacionamos, los confrontamos y de esta manera llegamos a una conclusión de manera lógica, crítica, racional y libre relativo a la valorización de las pruebas aquí desahogadas. En primer lugar, haremos referencia al orden cronológico de lo que este tribunal de enjuiciamientos consideró los aspectos más importantes. Y siendo estos los siguientes, de la causa penal se desprende que siendo las 21:43 horas del 20 de mayo del 2018, llegan al domicilio los elementos aprensores o primeros respondientes que venían al mando del comandante de la Policía Estatal Gabriel Chacón Pérez, ello en atención a una llamada de auxilio que habían recibido. Colocan una escalera en la barda de la casa habitación o domicilio para tratar de subir a la azotea. Los testigos de cargo, que son básicamente los elementos aprensores o primeros respondientes, refieren que permanecieron en la parte de abajo del domicilio, la barda, sosteniendo la escalera, y que el pasivo, el señor Gabriel Chacón Pérez, comenzó a subir la escalera para tratar de hablar con el agresor que se encontraba en la azotea, es decir, en la parte superior del domicilio, pero que esto ya no se veía porque estaba en la azotea, ellos no lo alcanzaban a ver, pero repentinamente, sin mediar palabra, el hoy activo del delito le asentó al comandante Gabriel Chacón una cuchillada, la cual logró pegarle en la espalda del lado izquierdo. Los testigos de cargo refieren que se dieron cuenta que el activo traía un cuchillo con cachas blancas en la mano, con la cual le infiere la herida al pasivo del delito. Que después de herir el activo del delito, Israel Gómez Sánchez, a Gabriel Chacón Pérez, intentó tirarlo de la escalera y el comandante logra deslizarse, por lo cual Israel Gómez Sánchez baja detrás de él y le dice que ahora sí se lo va a cargar la chingada, y una vez que esté en el piso trata de rematarlo con el cuchillo. Dicen los aprensores o primeros respondientes que ya en la parte de abajo el oficial de la Policía Estatal
Julio César Cruz Cruz logra sujetar al activo, lo inmoviliza y lo desapodera del arma, del cuchillo. También refieren los primeros respondientes que quien aseguró, recogió, embaló y preservó el cuchillo de cachas blancas con la cual se le causó la herida al pasivo fue Enemías Macías Macías, y que esta actividad la realizó a las 22:05 horas y que concluyó a las 23:55 horas del 20 de mayo del 2018. Inicia cuando se pone unos guantes de látex a las 22:05, levanta la evidencia y concluye a las 23:55 horas del 20 de mayo, cuando le entrega al fiscal el parte de policía homologado y los objetos ahí recabados. Que al lugar de los hechos llegaron los peritos en criminalística de campo, recolectaron muestras hemáticas, etc. Que se recolectaron muestras hemáticas y las prendas de vestir en el activo y en el pasivo del delito. A grandes rasgos, estos son los puntos importantes de los elementos fácticos. Una vez precisados los elementos fácticos de manera cronológica, podemos concluir que, de acuerdo con los argumentos de la fiscal y la versión de los testigos, la agresión que sufrió el hoy activo fue con un cuchillo cebollero con cachas blancas de aproximadamente 30 centímetros de largo. Que estas lesiones se las infringió la persona que estaba en la azotea, en la parte superior de la casa, en la azotea, a donde subió el pasivo del delito, y que la lesión fue en un costado de la espalda, en el lado izquierdo. Y que esto fue cuando el pasivo del delito llegó al filo de la barda. Que el arma con la cual se le infringen estas lesiones es con el cuchillo cebollero que Enemías aseguró. Una vez precisados los hechos que realmente forman parte de la litis, nos abocamos al análisis de los elementos probatorios desahogados en la audiencia para proceder a su valoración. En primer lugar, valoramos las testimoniales de los elementos aprensores Enemías Macías Gómez, Beni Lucero Martínez Santiago, Anayeli Pérez Hernández y Julio César Cruz Cruz. Estos testigos prácticamente fueron los elementos de la policía estatal, primeros respondientes y aprensores del activo del delito, Ismael Gómez Sánchez. Y de estas manifestaciones, un aspecto importante que este tribunal de enjuiciamientos observó fue concretamente el lugar, el tiempo y las circunstancias en que sucedió el hecho, propiamente la lesión. La lesión que Ismael Gómez Sánchez infirió a Chacón Pérez, o que, refieren los testigos, le infirió, mejor dicho, a Chacón Pérez. Los primeros respondientes refieren que el comandante Gabriel Chacón Pérez a las 21:43 horas coloca la escalera sobre la barda del domicilio y inicia a subirse y se sube por la escalera para tratar de dialogar con el agresor en atención a la llamada de auxilio que habían pedido, porque el agresor estaba muy alterado y causaba destrozos. Dicen los testigos, primeros respondientes, que ellos permanecieron en la parte de abajo del domicilio, deteniendo la escalera, y que en un momento dado no lograron apreciar al agresor. Pero que cuando el comandante Chacón llega al filo de la barda y pretende subir a la azotea, intempestivamente aparece Israel Gómez Sánchez, y de manera sin mediar palabra alguna le infiere una lesión en la espalda de la parte izquierda con un cuchillo cebollero de cachas blancas de 30 centímetros aproximados de longitud. Intenta tirar al comandante, el comandante se desliza,
cae en la parte posterior, en abajo, donde están los aprensores, baja a su agresor y pretende rematarlo, y Julio César Cruz Cruz lo impide, sujetándole la mano en donde trae el arma, desapoderándola y sometiéndolo, ¿sí? Se analiza el testimonio de los primeros respondientes, el cual es coincidente, pero también analizamos la versión de la víctima. Y la víctima, Gabriel Chacón, ubica al agresor en la parte de abajo y no que se encontraba en la azotea. Y dice, porque al llegar al final de la barda, el hoy detenido se encontraba bajo y junto a un montón de arena o grava. Fue en esos momentos que sube su agresor y lo agrede, sin darme cuenta con qué objeto. Es decir, mientras los primeros respondientes ubican al agresor en la parte de la azotea, la víctima alude a que su agresor se encuentra abajo, al lado de un montón de grava, sube, lo agrede, le causa la herida y no sabe con qué objeto. Aquí nos percatamos que existen versiones encontradas que no coinciden con la mecánica o la forma en que se suscitaron los hechos, mientras el fiscal, en base a las testimoniales de los primeros respondientes, ubican al agresor en la parte de arriba, la víctima lo ubica en la parte de abajo y dice que sube, una manifiesta contradicción con los hechos, motivo de la acusación. Dicen la víctima que él no vio, nunca ubica ni identifica a su agresor. En segundo lugar, de la cronología de los actos que realizan los primeros respondientes, que prácticamente pues son los testigos de nombres, Enemías Macías, Beni Lucero Martínez, Anayeli Pérez Hernández, Julio César Cruz Cruz, quienes rindieron testimonio en la audiencia de juicio ante este tribunal de enjuiciamientos, refieren que entregan el parte de policía homologado y el objeto material que identifican como un cuchillo de cachas blancas con los cuales supuestamente se le causa la herida a la víctima y se le pretende privar de su vida. Dice que asegura el elemento de la policía de nombre Enemías Macías, el arma la embala y que la entrega a la fiscalía, ¿sí? Pero no nos percatamos que no existe una plena convicción de que el cuchillo con cachas blancas, que los testigos de cargo afirman que portaba Israel Gómez Sánchez, haya sido el arma con la cual se le causó la lesión al sujeto pasivo del delito. Un aspecto importante es que esto se corrobora incluso con los actos de investigación que la propia Fiscalía llevó a cabo. Tuvimos presentes en el testimonio que rindiera el perito en genética forense Olivia Maritza Gómez Nuncamendi. Él es un auxiliar de la Fiscalía y de su dictamen y testimonio se desprende que el perfil genético que la perita obtuvo de las cachas del cuchillo no presentan compatibilidad alguna con la tarjeta FTA con muestras sanguíneas de la víctima del delito Gabriel Chacón Pérez. Es decir, las muestras de sangre encontradas, o las muestras encontradas en el cuchillo, no coinciden con el perfil genético de la víctima del delito. Aquí hay un aspecto importante que también analizó este tribunal de enjuiciamientos. Según los primeros respondientes, el agresor baja, intenta agredir, después de herir a la víctima, baja e intenta rematar con el cuchillo a la víctima y le quitan el cuchillo. Es decir,
Aquí el activo del delito no tuvo oportunidad de ocultar, perder o viciar los vestigios que pudiera haber en el arma, porque el elemento aprensor lo asegura inmediatamente. Luego entonces no es evidente que no se pudo, el activo no pudo haber manipulado ese cuchillo. Y si no se encontró ningún rastro ni evidencia que el material hemático localizado en el cuchillo coincida con el perfil genético de la víctima, es evidente que nada nos indica que esa arma fue la que le ocasionó la herida a la víctima del delito. También la citada perito en genética realizó un análisis de la ropa de un short, una ropa deportiva y un short color azul, color blanco de cuadros, del agresor, del activo del delito y del pasivo. Y nos dicen que las muestras de sangre encontradas en las prendas de vestir tampoco coincide con el perfil genético, muestras sanguíneas de la víctima del delito, Gabriel Pacheco. Lo que corrobora claramente que las muestras de sangre levantadas en el lugar de los hechos, las muestras de sangre localizadas en el arma, no corresponden ni al sujeto pasivo ni al sujeto activo del delito. Aquí hay un aspecto importante, tal y como lo argumenta la defensa, también hay manifiestas omisiones y vicios en que incurrieron los primeros respondientes en el procesamiento del objeto, concretamente del cuchillo. Es de explorado derecho que la obligación del primer respondiente es llegar y asegurar y en contadas excepciones puede realizar actos de investigación. Él debe de preservar, acordonar la zona y evitar que la evidencia se contamine. Y contrario a ello, Enemías recoge el arma supuestamente con la cual se le causaron las lesiones a la víctima del delito a las 22:05 horas del 20 de mayo del 2018. Enemías y sus compañeros a las 22:20 horas se entiende que se retiran del lugar porque trasladan al detenido al servicio médico y posteriormente lo ponen a disposición a las 22:58 horas. Según el parte de policía homologado y sus anexos, a las 23:15 horas Enemías entrega el lugar, la escena del crimen asegurada, a Mauricio Alberto Méndez Hernández, perito. Es decir, entrega el lugar, levanta el dato, pero si ya había entregado a las 22:58 horas el parte de policía homologado y no hay ningún documento que con posteriormente lo hayan hecho. Ahora, si le entregó el lugar de los hechos al perito, ¿por qué no le entregó el arma asegurada para que el perito, quien tiene las capacidades especiales para procesar evidencia, hiciera el levantamiento correspondiente? A las 0:20 horas, Méndez Fernández perito entrega el lugar de los hechos a Enemías, pero si la actividad de los primeros respondientes ya había concluido a las 22:58 horas, cuando puso a disposición al detenido y el parte, incluso a las 22:20 horas, ya no estaba en lugar de los hechos. Estas inconsistencias en los testimonios y en los documentos que se incorporaron como dato, como prueba a juicio, evidencian una clara manipulación de los hechos. Y en efecto, podemos hablar de que se materializó el efecto corruptor de la prueba, que conforme a la tesis que invocó la defensa, tanto el procedimiento como sus resultados se contaminan ante una actividad viciada por la autoridad, como sucedió en el caso. Indebidamente Enemías manipula la evidencia. La debió haber entregado al perito, le entregó la escena del crimen, pero no le entregó la evidencia más importante. Lo grave de aquí es que
La actividad de los primeros respondientes debió concluir a las 22:20 horas cuando se retiran del lugar. No se establece que se haya quedado alguien. A las 23, vamos a suponer que haya habido una omisión ahí en cuanto a las horas, pero si a las 22:58 horas puso a disposición el parte de policía homologado y sus anexos, ¿por qué ahí concluyó su actividad? ¿Por qué motivos a las 23:15 horas Enemías le entrega la escena del crimen al perito? ¿Y por qué el perito se la devuelve a las 0:20 horas? Una señal inequívoca de que hubo una manipulación de la escena del crimen. Como tercer punto, tenemos también que el fiscal no acredita de manera alguna que la supuesta lesión que presenta la víctima del delito se haya inferido con el arma. Incluso no tenemos una prueba que nos diga que esa lesión que presenta la víctima se le haya ocasionado en el lugar. No hay una evolución. Fíjense, aquí nos percatamos de claras omisiones y negligencias del médico legista. El médico legista en su dictamen única y exclusivamente se concreta a establecer que a las 14:45 horas del 21 de mayo del 2018 se constituye en el hospital. Hace referencia a una nota clínica, una nota médica del 21 de mayo. Esa nota médica él no la elaboró y dice que en la nota médica se establece un diagnóstico de una herida de arma de blanca, sin lesión a órgano interno y que el paciente es valorado por neumología, pero el perito no externa ningún análisis, no realiza ninguna operación. Hace referencia que hay una herida suturada de 3 centímetros. No establece la evolución, no habla de las características, no dice que la revisa, no la toca. Básicamente el perito va y observa, es un testigo de oídas. No realizó ninguna función. No podemos tenerlo como una opinión técnica. Incluso el perito no fue quien atendió a la víctima del delito. Una clara negligencia tanto de la fiscalía como de sus auxiliares en la integración, en la investigación, en las pruebas que ofreció y se desahogaron en la audiencia. Lo que incluso, teniendo la prueba pericial en genética que no coincide el arma, teniendo acceso a los registros de las actividades que realizan los aprensores, los ofrece como testigos y realiza una acusación sin analizar, sin valorar, olvidándose que el Ministerio Público debe de actuar con un principio de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Aquí es evidente que al recolectar la evidencia se manipuló. Eso incluso debieron haberlo alegado en etapas posteriores. Este tribunal de enjuiciamiento se da cuenta al momento de desahogar las pruebas y por lo tanto esas pruebas, como están viciadas de origen por violar derechos fundamentales, por violar el debido proceso, no podemos valorarlas, independientemente de las múltiples contradicciones en que incurrieron los testigos. Por lo cual, atendiendo a que constitucionalmente el Ministerio Público tiene la obligación de acreditar su acción, tal y como lo establece la fracción 5 del apartado A del artículo 20 constitucional, tiene la carga de la prueba. El Ministerio Público no desahogó ningún medio de prueba, o más bien de las pruebas desahogadas por el Ministerio Público, no nos lleva
a la convicción, más allá de cualquier duda razonable, de que Israel Gómez Sánchez sea el responsable de la lesión y más aún de la tentativa de homicidio, por lo cual pretende que se le condene. Pues inclusive existen manifiestas dudas sobre quién fue quien le infirió la lesión y por tal motivo, atendiendo a lo previsto por la fracción 3, la fracción 5 del artículo 20 constitucional, este órgano de enjuiciamientos, este tribunal de enjuiciamientos, dicta una sentencia absolutoria en favor de Ismael Gómez Sánchez, ordenando desde este momento que queden sin efecto las medidas que se han decretado en contra del activo del delito Ismael Gómez Sánchez, dando por notificada a las partes desde este momento el sentido de la presente resolución y solicitándoles, si tienen alguna manifestación que hacer valer, lo hagan valer en este momento. Siendo todo lo que respecto a este tribunal de enjuiciamientos corresponde, se da por concluida la presente audiencia.